Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy vamos a preparar unas deliciosas alcachofas en salsa rellenas de carne. Si te gusta este tipo de contenido, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita. Papa con arroz bonito, con tomate, cochifrito en caldereta, miga con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con congrelo, el bacalao al tití, un poquito de perejil. Queridos amigos, hoy vamos a preparar este delicioso plato tradicional de la gastronomía andaluza, unas deliciosas alcachofas en salsa rellenas de carne. Os invito a que os quedéis conmigo hasta el final y vamos ya directos al paso a paso. Queridos amigos, lo primero que vamos a hacer es limpiar nuestras alcachofas. Para ello vamos a necesitar zumo de limón, sal y agua. Vamos a colocar el zumo de limón en un recipiente grande. Como veis, no me importa que me caiga la semilla, solamente es para sumergir las alcachofas para que no se me pongan negras, para que no se me oxiden. Le voy a añadir bastante sal y lo voy a cubrir con agua. Una vez que tengo esto ya listo, vamos a comenzar a limpiar nuestras alcachofas. Os recomiendo que utilicéis unos guantes porque si no se os pondrán las manos pues un poco oscuras. Vamos a cortar la alcachofa por la parte del tallo, le vamos a ir quitando todas las hojas que quedan pegadas y vamos a pelar el tallo. Si queréis lo podéis utilizar, si no pues lo desecháis y listo, pero el tallo es una parte muy rica que pelándolo se queda delicioso luego dentro de la salsa. Lo siguiente que vamos a hacer es quitarle las hojas externas, las que están más feillas, las que son más duras. Se las vamos a quitar hasta llegar a las hojas que tienen ya un color verde más vivo y que se ven que son más tiernas. En la parte de la base quedan como unos piquitos de las partes de las hojas duras, que lo vamos también a cortar con el cuchillo y a continuación le cortamos la punta de la alcachofa. Como veis, mirad qué pinta tiene, parece una rosa. La abrimos con cuidado con las manos para que no se nos rompa. Y vamos a proceder a vaciarle el centro. Con un cuchillo afilado o con una cuchara también se puede hacer. Vamos a vaciar todo el interior de la alcachofa. El interior son como pelillos, así que lo vamos vaciando ahí con cuidado para que no se nos rompa, abriéndolo así poco a poco con las manos. Este es el procedimiento para limpiar las alcachofas, para rellenarlas. Si lo que vamos a hacer es cortarlas a trozos para freírlas, pues lo haríamos de otra forma. Una vez que lo tengo ya listo, que tengo todo el interior hueco, y que ya le he sacado toda la pelusilla que tiene, la voy a sumergir en el agua que tengo preparada con sal y limón. Mirad, os quería enseñar, mirad qué pinta, parece una flor. Son preciosas. Ya las tengo aquí todas listas, así que vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a poner carne molida, carne picada de cerdo, de pollo, de pavo, de lo que más os guste, 2 huevos, 2 dientes de ajo, un manojito de perejil fresco, un poquito de pan rallado. Lo vamos a condimentar con pimienta negra al gusto, sal al gusto, un chorrito de aceite de oliva, un poco de harina para enharinar nuestras alcachofas, azafrán en hebra, cebolla, ajo, un clavo de olor, 2 hojitas de laurel, un vaso de vino blanco. Necesitamos también caldo de verduras, de pollo, o incluso si no queréis poner caldo, le ponéis agua. Y ahora vamos a comenzar con la preparación. Para ello ponemos el ajo y el perejil en una picadora, en este caso eléctrica. Si queréis lo podéis picar también a mano, a trocitos bastante pequeños, o con una batidora de brazo, como queráis, y lo reservamos. Ahora colocamos la carne picada en un bol grande, le añadimos los 2 huevos y la picada de ajo y perejil. Y ahora vamos a comenzar a moverlo. Yo voy a utilizar un guante, si queréis pues lo podéis hacer con las manos limpias o con una cuchara, una espátula, como queráis. Para integrar un poco el huevo, le ponemos sal al gusto, le añadimos también pimienta al gusto y lo seguimos ahí moviendo para integrar todo muy bien.
Como veis, está todavía un poco claro, así que ahora voy a ir añadiendo pan rallado hasta que la consistencia pues sea un poquito más espesa. No quiero que me queden demasiado duras, porque luego la albóndiga, lo que es la carne que le vamos a poner, va a quedar demasiado dura. Solo un poquito de pan rallado. Saco las alcachofas, las coloco boca abajo en un papel de cocina para que se pierdan el exceso que tienen de agua y vamos a comenzar a rellenarlas con nuestra masa. Con una cuchara y con ayuda de los dedos le vamos a ir apretando bien para que quede bien compacta y nos quede bien rellena, que luego no se nos vaya a salir el relleno. Le vamos poniendo un poquito más. Como veis, me gusta que quede un poco como estilo de pelota por arriba, que queden bien rellenas. Vamos a hacer eso con todas las alcachofas. Amigos, si os gusta este tipo de contenido, por favor, suscribiros al canal si aún no estáis suscritos, dejadme unos deditos arriba y activad la campanita, muy importante, para que no os perdáis ninguna de las recetas. Bueno, pues mirad, ya tengo las alcachofas ahí rellenas. Me ha sobrado un poco de carne, así que voy a hacer también unas pequeñas albóndigas para ponerlas dentro de la salsa, que a mis niños les encantan. Mira, este es el resultado. Lo tengo ya todo listo. Una alcachofa que se me rompió, la he cortado a trocitos y va a ir también dentro de la salsa junto con los tallos. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es pasarlas por harina. Es muy importante para sellarlas bien, para que no se nos abra, no se nos vaya a desprender la carne y también para darle consistencia a la salsa. Este va a ser el espesante que va a tener nuestra salsa, un espesante que va a ir ya en el sofrito. Paso también las pequeñas albondiguitas, los trozos de alcachofa y los tallos y una vez que lo tengo todo enharinado van a quedar así de espectaculares. No me digáis que no tiene buena pinta y aún no hemos comenzado, como quien dice, con la receta. Bueno, pues ahora vamos a preparar los ingredientes para la salsa. Vamos a picar un ajo bien fino, lo más picadito posible, porque yo la salsa no la voy a moler. Voy a dejar los trocitos que tengan presencia de la cebolla y el ajo. Vosotros, si no os gusta, pues luego podéis pasar la salsa por un pasapuré o con la batidora, como queráis. Vamos a cortar la cebolla también a trocitos lo más pequeño que podamos. Como veis, con el cuchillo hacemos tiritas y luego la cortamos a trocitos pequeños. Este es el azafrán en hebra. Voy a utilizar pues un poquito, lo que me coja así en la pizca con los dos dedos. Lo voy a poner en un mortero, es muy importante para que luego coja bastante color la salsa, que lo machaquéis muy bien. Vamos a hacer polvo, ¿veis? Las hebritas se quedan hechas como polvo. Una vez listo, vamos a comenzar a hacer nuestro sofrito. Lo primero que vamos a hacer es poner un poco de aceite en la olla, aceite de oliva en este caso. Esperamos que caliente. Y una vez que está bien caliente, vamos a sofreír nuestras alcachofas, las albóndigas, los tallitos, todo lo que tenemos enharinado. Lo vamos a sofreír bien por una parte, primero lo ponemos por la parte de la carne y luego le vamos dando la vuelta hasta que la tengamos sofrita por todas las partes. Como veis, con la harina va a hacer que luego la salsa me espese y me quede con una consistencia muy buena. No van a estar cocinadas, solamente las quiero sellar para que después no me pierdan jugo y se me queden muy jugosas. Las albóndigas voy a hacer lo mismo, como son muy pequeñitas, pues vuelta y vuelta, los trocitos de las alcachofas también. Lo vamos a sofreír ahí todo un poquito. Y una vez que está todo bien sofrito, voy a pasar a retirarlas. Las dejo en una bandeja, las reservo para después. Y en este aceite, como veis que tiene ahí de la harina, tiene ahí en el fondo, no está quemado, no está pegado, pero tiene ya el color doradito de la harina. Vamos a sofreír la cebolla. La dejamos ahí que sofría muy bien. Una vez que está sofrita le voy a añadir el ajo que tenía picado y las 2 hojitas de laurel. Y la voy a seguir sofriendo a fuego medio para que nos quede bien tierna y bien blandita. Bueno, os quería enseñar, mirad cómo me ha quedado sellada la alcachofa, la albóndiga. Seguimos dándole vuelta a la cebolla hasta que nos quede bien tostadita, que nos quede bien dorada. Una vez que está dorada le voy a añadir aproximadamente unos 200 mililitros, 150 a 200 mililitros de vino blanco. Le voy a poner pimienta al gusto. Lo voy a dejar a ir el vino hasta que evapore el alcohol, un par de minutitos. Y le voy a añadir el azafrán que tenía en el mortero. ¿Veis cómo coge de color? Además le da un aroma buenísimo. Le sigo dando vueltas. Para aprovechar el poquito de azafrán que me queda en el mortero, le voy a poner un poquito del caldo que tengo preparado y lo añado.
Bueno, pues una vez que lo tengo ya, el alcohol del vino ha evaporado, que ya no huele tan fuerte, le voy a añadir el caldo. Yo le he puesto aproximadamente 1 litro de caldo. Voy a colocar las alcachofas dentro, boca arriba. Es muy importante para que se empiecen a cocinar por abajo, que es donde están más duras. Y luego, al darle la vuelta, la parte de la carne se cocina muy rápidamente. Las albóndigas las reservo porque como son muy pequeñas, necesitan poca cocción. Las dejo para incorporarlas después. Las voy cocinando, le voy dando vueltas de vez en cuando. Le coloco una tapadera para que se me cocinen bien. Y una vez que ya están la alcachofa casi tierna, entonces le añado las albóndigas que tengo listas. Lo sigo dejando ahí que cocine tranquilamente. La salsa, veis, me va reduciendo. Las alcachofas ya las tengo pues bastante tiernas. Lo pruebo. Rectifico de sal si es necesario. Y las mantengo tapadas hasta que me queden completamente tiernas, dándole vueltas de vez en cuando. Si vemos que la salsa se nos consume demasiado, pues le podemos añadir un poquito más de caldo, un poquito más de agua. En este caso no se ha consumido porque con la tapadera pues queda bastante bien. Ahora la volvemos a probar ya al final. Están bien, para mi gusto están bien de sal, no rectifico nada. Y mirad, este es el resultado final. Una salsita súper deliciosa que la voy a acompañar con un poco de quinoa con verduritas. Coloco las alcachofas, 2 por persona, yo creo que son suficientes porque tienen bastante carne. Le añado la salsa que está súper deliciosa, el olor al azafrán, le da un toque espectacular y mirad, este es el resultado. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, que lo probéis, que lo disfrutéis, que paséis muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos para todos.